Muy buenos días, vamos a iniciar con el video de la presentación del proceso de laminación. Su servidor, Javier Cervantes. Y bueno, ¿qué es el proceso de laminación? La laminación está definida como el proceso de formación plástica en el que el material experimenta una reducción en su espesor al pasar a través de una pareja de rodillos. La deformación se genera por esfuerzos de compresión aplicados por los rodillos y los esfuerzos cortantes generados por la fricción entre los rodillos y el material. Una representación de este proceso la podemos visualizar en esta diapositiva, en donde vemos que el material, teniendo un espesor inicial, pasa a través de un par de rodillos que giran sobre un eje de rotación horizontal y nos permiten lograr una deformación en el espesor del material, en este caso de 1 centímetro a 0.5 centímetros y posteriormente hasta 0.16 centímetros. Aquí vemos una representación de el cambio microestructural del material, teniendo un tamaño de grano homogéneo de mayores dimensiones. Ocurre la deformación plástica generándose una orientación del grano, y como es un proceso de laminación en caliente, ocurre el fenómeno de la recristalización. Esencialmente el proceso de laminación requiere de los siguientes componentes: el bastidor o chasis, que sería la estructura que soporta a los rodillos de laminación, la pareja de rodillos o la cantidad de rodillos que se requieran en el proceso. En este caso vemos 3 rodillos de laminación, acá vemos 2 rodillos de laminación. Las chumaceras son los elementos que permiten la rotación de los rodillos. El motor, normalmente de tipo síncrono, nos va a permitir aplicar la carga según se vaya requiriendo esta en el proceso. A mayor carga, a mayor solicitud de carga, el motor va a responder a esas solicitudes de carga. Obviamente se requiere de un reductor de velocidad y también nos sirve para incrementar la capacidad de carga del laminador. Asimismo se requieren sistemas de elevación y de ajuste. Normalmente el rodillo superior va a ser el que va a hacer ascenso o descenso según se requiera para lograr las deformaciones en los materiales. Continuando con los elementos de la laminación, vamos a presentar este laminador de tipo didáctico, el cual consta de un motor de tipo síncrono. Este motor permite aplicar la carga de acuerdo a la solicitud necesaria para poder deformar el material. Obviamente este motor a su vez requiere de un sistema de transmisión. Continuando con nuestro laminador, comentábamos que se tiene la transmisión que permite regular la velocidad, a su vez de permitir lograr el par y la potencia necesaria para la deformación de los materiales en este proceso. A su vez tenemos unos engranes de tipo helicoidal, los cuales permiten una transmisión más suave de la potencia necesaria para llevar a cabo el proceso de deformación. Si continuamos, llegamos a lo que es la caja o castillo de laminación, que es una estructura de tipo metálico en la cual tenemos ubicadas las chumaceras que permiten hacer la rotación, que el rodillo haga su efecto de rotación, y obviamente el rodillo superior, en este caso un dúo reversible, el rodillo superior, el rodillo inferior, aunque se ve parcialmente en esta sección porque está ubicada la mesa de trabajo, y contamos también con un sistema de elevación que incide sobre el rodillo superior a fin de regular la apertura entre los rodillos para llevar a cabo la deformación del material. Se tiene también un sensor de temperatura en el caso de laminación en caliente, y finalmente el control en el cual se regulan las revoluciones por minuto del laminador, la capacidad de apertura o la apertura. Y bueno, pues este control nos permite regular pues al motor, y a su vez el motor regular el proceso de laminación.
El material que vamos a laminar en esta ocasión es un aluminio del tipo 1100 y las dimensiones que tiene es 1 pulgada de ancho, media pulgada de espesor, con una longitud de 3 pulgadas. Lo vamos a pasar a través del laminador para verificar los cambios dimensionales que se van a dar a través de la deformación. Ahora vamos a dar un primer paso de laminación. Las nuevas dimensiones después del siguiente paso de laminación, del anterior paso de laminación, son 1 pulgada con un 64avo en ancho. El espesor lo tenemos en 2, 4, 5, 5/32avos. La longitud de 5 pulgadas y media. De igual forma vemos que ya al darle estos pasos de laminación se empieza a presentar el efecto de fauces en el material. En la sección media tenemos que está más contraído el material, por lo cual los rodillos se han empujado más en la parte externa de ambos lados del material, generando este efecto de boca que en condiciones, decíamos, de exceso laminación, esto genera las fauces de cocodrilo. Bueno, después de este paso de laminación tenemos que las nuevas dimensiones son un ancho de 1 pulgada con un 16avo, un espesor de 3/16avos y una longitud de 9,5 pulgadas. Bueno, las dimensiones después de este paso de laminación son de un espesor de un 16avo, un ancho de 1 pulgada con 3/32 y una longitud de 21 pulgadas. Con lo cual se demuestra, queda patente que la laminación nos sirve para generar productos planos, como láminas, algunos otros perfiles de tipo estructural, barras. Hoy en día se habla mucho de la laminación en frío y en general varios productos mediante este proceso de deformación. Los laminadores se clasifican de acuerdo a la cantidad de rodillos, aquí en representación esquemática en esta diapositiva. El, el laminador más simple es el laminador dúo, que consiste en una pareja de rodillos con eje de rotación horizontal dispuestos en un mismo plano vertical y a través de los cuales pasa el material, ocurriendo la deformación del mismo. Si requiriéramos pasos sucesivos, habría que regresar el material al punto de entrada y volver a pasar el material. El desarrollo de los mismos dio como consecuencia un laminador trío, en el cual se tienen 3 rodillos dispuestos en el mismo plano vertical y con eje de rotación horizontal,
en los cuales el material pasa a través de los rodillos y como vemos este tiene mayor potencial debido a que nos permite pasar el material una vez que salió de la etapa superior a la etapa inferior de laminación, siendo un proceso más eficiente. El laminador cuarto utiliza dos rodillos de trabajo, dos rodillos de apoyo. Esencialmente se utiliza para realizar la deformación de materiales de gran resistencia y de ahí que pues tenemos la necesidad de trabajar con este tipo de arreglos. Y todavía para materiales de más resistencia y queriendo deformarlos a menor espesor, se tienen a laminadores de tipo racimo o clúster que nos permiten lograr láminas tan delgadas como el papel aluminio que se usa continuamente en los hogares. Hoy en día, dadas las grandes necesidades de producción, se tienen trenes de laminación en donde se tienen laminadores en forma continua y consecutiva para iniciar el proceso de laminación y en forma continua ir realizando la deformación sucesiva para lograr un espesor o una geometría final del producto después de 3 o 10 o 12 pasos de laminación. Aquí la representación, o más bien los laminadores en forma real. Aquí sería un laminador cuarto. Vemos los rodillos de apoyo, los dos rodillos de trabajo y dispuestos ya en un equipo en donde se lleva a cabo la laminación. De hecho, aquí vemos un laminador dúo con su pareja de rodillos. En consecuencia o en forma consecutiva, el laminador cuarto. Esto viene siendo también la representación del proceso de laminación, en donde se requieren diferentes etapas para llevar a cabo el proceso. Obviamente aquí un tren de laminación, en donde vemos en forma consecutiva los laminadores, el material que pasa a través de las secciones. Algunos puntos donde se requiere realizar recalentamientos para continuar con la deformación, en algunos otros mantener la temperatura, para lo cual se requiere sistemas de aspersión de agua, bobinas o devanadores para ir recolectando ya el material laminado y bueno, obtener el producto final. Esta diapositiva representa un laminador continuo de arreglos cuarto, en los cuales pues obviamente estamos indicando que se tiene una bobina de material inicial con un espesor de 2.5 milímetros y a través de pasos consecutivos el material va reduciendo su espesor. Pasó de 2.25 a 1.45, después a 0.9, a 0.56, a 0.34 y finalmente 0.26, logrando ya con esto una buena proporción de deformación porque pasamos de 2.25 milímetros a 0.26 en la etapa final. Igualmente en este tipo de laminadores se requiere el ajuste de velocidad de rotación o de revoluciones por minuto de los laminadores, porque a medida que vamos deformando el material, este va incrementando su velocidad. Podemos ver que la primera etapa se corrió a 4.1 metros por segundo. En el siguiente laminador, dado que ya ocurrió la deformación, la velocidad incrementó a 6.6, posteriormente a 10.7 y sucesivamente hasta lograr una velocidad de 30 metros por segundo. Estas velocidades deben de calcularse y de poder determinarse y aplicarlas en los laminadores a fin de evitar que el material se corrugue al pasar de un laminador a otro o que tenga un esfuerzo de tensión debido a las variaciones de velocidades. Justamente esto, hay modelos matemáticos que nos van permitiendo realizar los cálculos para los diferentes secciones de laminación en donde vamos a experimentar obviamente variación en el espesor, variaciones en las velocidades. El área es una sección que es despreciable la deformación que experimenta el material, pero bueno, a cada etapa se puede ir calculando cada uno de los condiciones de deformación que experimenta el material. Obviamente también los cambios en espesores y hablando de deformaciones reales, se calcula también la deformación real que va experimentando el material.
Ah, el proceso de laminación nos permite hoy en día generar gran cantidad de productos, no solo está destinado a producir láminas, si bien su etapa inicial fue para producir láminas, hoy en día hay gran cantidad de perfiles y geometrías de productos que se generan a través del proceso de laminación. Obviamente hay que tener los rodillos con la forma requerida. Aquí vemos que hay barras de forma cuadrada, barras redondas, tuberías, perfiles tipo vigueta o perfiles como los rieles, y en general varios tipos de perfiles se pueden generar bajo configuraciones de este tipo. Aquí alguna representación de cómo se va dando el proceso de laminación y cómo serían los rodillos, a su vez cómo el material va experimentando la deformación, partiendo de algún material de forma rectangular, y después de 6 etapas de laminación estamos obteniendo un perfil tipo vigueta. Otra variación del proceso es la generación de anillos, también muy usuales en el sector industrial, en donde podemos ver justo a través de configuraciones de rodillos se va realizando la deformación del material para ir reduciendo su espesor y incrementando su sección para lograr pues productos que se requieren, como lo indicaba, a nivel industrial. Ah, Mencionábamos generar productos o barras cuadradas, hexagonales, cilíndricas, pero también tenemos la posibilidad de generar perfiles huecos, como son las tuberías. A partir de una barra sólida, caliente, normalmente el laminador se utiliza para impulsar y se tiene un mandril, que es una barra que perfora el material y va generando como producto, a partir de ingresar una barra sólida, un perfil de forma tubular. De hecho, esto se conoce como tubería sin costura, porque también hay la posibilidad de generar tubería con costura. Esta sería una tubería totalmente sólida, sin necesidad de alguna costura o soldadura adicional. Aquí vemos el proceso, justamente los rodillos que impulsan el material, el mandril que va perforando y generando el producto. Obviamente esta tubería es de muy buena resistencia, dado que es producto de formación plástica y se da la forma y se mejoran las propiedades mecánicas. Mencionaba en relación a la tubería sin costura. Aquí nuevamente es una tubería con costura. La tubería sin costura se realiza de forma similar, excepto que se parte de una sección plana, la cual se va doblando y los rodillos le van dando la forma, y al final se requiere de una soldadura, por lo cual se indica como tubería por costura. Y en general varias otras aplicaciones, roscas, barras roscadas, se utilizan los peines o rodillos de laminación con la forma de la rosca, se pasa a la barra y se genera la rosca en las mismas. Algunos otros productos aquí representados, perfiles tubulares, también se generan láminas que se van doblando y se les va dando una geometría de gran longitud y con las formas requeridas. Asimismo, vemos aquí otro producto que continuamente usamos para generar rodamientos o generar algún otro producto, son las formas esféricas, los balines, y también son comúnmente obtenidos incluso con el acabado, las características de resistencia y los elementos necesarios para el trabajo de estos componentes por laminación. Aquí vemos cómo entra la barra, cómo va obviamente a través de los laminadores, se va configurando, dando la geometría, hasta el final obtener el producto, la forma esférica, en grandes cantidades y con muy buenas propiedades mecánicas. Hay realmente gran variedad de productos de laminación. Ya mencionábamos planchones, que son placas gruesas, 3 de ancho, 6 de longitud y una de espesor. Placas, que sería a partir de planchones de 3 pies de ancho, 6 de longitud, y ahí suele variar el espesor entre 5 y hasta 3 16avos de pulgada.
Y posteriormente, ya abajo de esto, pasamos al concepto de láminas, que ya más bien se trabaja en calibres, desde el calibre 7, que es grueso, hasta 28, los más delgados. Y con estos productos de lámina, ya hablando de láminas, les puede ondular, dar formas cuadradas, triangulares, y obtenemos láminas de diferentes geometrías. E igual forma, como ya mencionamos, se obtienen perfiles sólidos, barras redondas, cuadradas, hexagonales, viguetas, soleras o perfiles tubulares, como la tubería indicada previamente, perfiles para puertas y para ventanas, obtenidos como perfiles tubulares a través del proceso de laminación. Aquí una representación de lo que es un laminador cuarto en procesos de gran cantidad de deformación. Se requiere laminadores verticales también para ir dando un acabado en la parte lateral de los productos. Aquí un devanado, ya una pieza laminada, es un cortador, ya cuando el material es laminado se corta y se deja ya listo para las actividades subsecuentes, el formado para piezas automotrices o para otras áreas de la producción. Aquí una serie de trenes de laminación, un tren de laminación en forma continua, y obviamente también se generan defectos en las piezas de laminación, sobre todo cuando damos laminación en forma consecutiva y de gran proporción de deformación. Se llegan a generar el famoso concepto de labios, porque tenemos un rodillo en la parte superior impulsando al material, un laminador un rodillo en la parte inferior deformando el material, impulsándolo, y esto genera en la parte media este tipo de defecto, que en una situación ya más intensa de laminación pues se llegan a abrir generando las fauces de cocodrilo, que es otro defecto típico de laminación. El abarrilamiento también, obviamente, cuando no tenemos laminadores laterales, el material sufre una deformación lateral, conocida como abarrilamiento. Y también cuando los rodillos no están perfectamente bien sincronizados, uno de ellos gira más rápido que el otro, generando tipo de deformación o de orientación del material hacia alguna de las direcciones. Aquí nuevamente la representación de no todos los materiales son susceptibles de laminar. Hay materiales que no soportan las condiciones de deformación y generan grietas tanto en los bordes como en la parte interna, o algunos defectos como se puede visualizar en esta diapositiva: laveo del material, grietas en la sección media, deformación en la parte lateral, o incluso variación de propiedades en las diferentes secciones del producto. Nuevamente, más defectos de laminación. No solo las fauces de cocodrilo se presentan en la dirección vertical, sino también horizontal, generando este tipo de defectos. Obviamente la laminación es un proceso que genera piezas con propiedades anisotrópicas, lo cual significa que tenemos diferentes propiedades en las diferentes direcciones, dado que hay una orientación del grano, de la microestructura del material. Pues obviamente esto nos lleva a que tenemos diferentes propiedades, ¿sí? Las propiedades en la dirección longitudinal o de deformación son diferentes a las propiedades transversales a la dirección de deformación, y esto nos lleva pues justo a variar las propiedades. Si hiciéramos pruebas como se indica aquí en las diferentes direcciones, experimentaríamos diferentes propiedades del material: resistencia a la tensión, capacidades de deformación, y en general la resistencia a la tensión variaría en las diferentes orientaciones del material. Y como ventajas en el proceso tenemos varias, citando algunas de ellas. Normalmente es un proceso continuo que va a permitir obtener diferentes tipos de barras y perfiles. El proceso se puede realizar en caliente para lograr grandes deformaciones. Se obtienen piezas de buen acabado superficial y dimensional, sobre todo cuando trabajamos en frío. Y se mejoran las propiedades mecánicas del material por efecto de la deformación. Obviamente también hay desventajas. Dentro de las principales, se obtienen productos con propiedades direccionales, ya lo indicábamos,
las diferentes propiedades en diferentes direcciones, que esto recibe el nombre de un producto anisotrópico. Típicamente en laminación obtenemos productos anisotrópicos. El proceso no se aplica en todos los materiales, vimos que también dependiendo del material hay defectos y el equipo es de elevado costo y en algunos casos se presentan defectos en las piezas, sobre todo cuando no se llevan a cabo bien las condiciones de laminación. Algunos otros ejemplos de laminadores, aplicaciones de la laminación. Incluso esto, a pesar de que es con 3 rodillos, se utiliza para curvar o realizar deformaciones en materiales. Esto más bien es un proceso no de laminación continua, sino más bien un proceso alternativo, en donde se van generando productos de este tipo al ir rolando láminas o placas. Algunas otras aplicaciones. Y entrando a la parte de cálculos, los cálculos es un punto importante en el proceso de laminación, por lo cual vamos a realizar la solución de un ejercicio de laminación en frío. Vamos a resolver el siguiente y el enunciado dice: se pretende laminar una pieza de aluminio de 0.5 metros de ancho por 1.5 metros de longitud y 30 milímetros de espesor. Se desea obtener un espesor final de 8 milímetros, para lo cual será laminado en frío, utilizando un laminador dúo reversible con rodillos de 70 centímetros de diámetro que giran a 120 revoluciones por minuto. El proceso se realizará con una reducción del 20% en cada pasada y con base a estos datos vamos a determinar, inciso A, el número de pasos que se requieren para realizar este proceso. Inciso B, la longitud que experimenta el material en cada paso de laminación. E inciso C, la carga, par y potencia de laminación para la tercera y cuarta pasada. La solución pues la vamos presentando paulatinamente. Aquí ya un extracto de la información, los datos. Como sabemos, siempre debemos de extraer la información. En este caso los datos, el espesor inicial, el espesor final que se pretende, el ancho del material, el porcentaje de reducción del 20%, las revoluciones de 120 y la longitud inicial del material de 1.5 metros. Pues bien, dando respuesta al inciso A, tenemos que el modelo matemático para determinar el número de pasadas que se requieren para llevar un material desde un espesor inicial hasta un espesor final, está dado por este modelo, es el logaritmo natural del espesor final entre el espesor inicial entre el logaritmo natural de 1 menos el porcentaje de reducción en cada pasada, siendo la solución el logaritmo natural de 8, que es el espesor que pretendemos lograr, entre el espesor inicial de 30, a su vez entre el logaritmo natural de 1 menos el porcentaje de reducción. Con esto obtenemos como resultado 5.92, que equivale a 5 pasadas completas con este porcentaje de reducción y una adicional, pero ya no en la misma proporción. Finalmente se requerirán 6 pasos de laminación. ¿Cómo van variando los espesores de este material a medida que se va dando las etapas de deformación? Aquí tenemos el primer espesor al pasar en el laminador, va a estar dado por el espesor inicial menos 1 por 1 menos el porcentaje de reducción, siendo el espesor inicial 30 milímetros multiplicado por 1 menos el porcentaje de deformación en esa pasada, y el resultado es que el material pasó en el primer paso de 30 milímetros a 24 milímetros. En forma consecutiva, un segundo paso de laminación nos llevaría a que el material reduzca su espesor hasta 19.2 milímetros, siguiendo las mismas, el mismo modelo matemático, la reducción que se aplica en cada pasada. Este sería el segundo paso, por lo cual se eleva al cuadrado el modelo matemático y esta es la solución. En la tercera pasada tenemos el mismo procedimiento, siendo el espesor de 15.36 milímetros, cuarta pasada 12.28 milímetros, quinta pasada
dando la misma deformación, nos da 9.38 milímetros. Y si consideráramos un paso adicional con la misma deformación, nos llevaría a 7.87 milímetros, que ya fue menor al espesor de 8 que nosotros pretendemos, por lo cual el modelo nos indica que es 5.92, 5 pasadas con este mismo porcentaje de reducción del 20%, y la última pasada debe ser menor para lograr el espesor de 8 milímetros. Entonces esta es la solución del inciso A. ¿Cuántas pasadas? Tenemos que dar 6 pasos de laminación y aquí está demostrado. Continuando con el inciso B. El inciso B nos pregunta el espesor que va a experimentar el material en cada paso de laminación. El modelo que vamos a utilizar es este, como ya se había indicado en la teoría, en el cual tenemos que la longitud está dada por el espesor inicial entre el espesor final en cada paso por la longitud inicial del material, y con esto vamos a obtener la longitud después de ese paso de laminación, siendo de este modo que el cálculo nos quedaría para la primera pasada con un espesor inicial de material de 30 centímetros. En esa primera pasada la deformación fue hasta 24 milímetros y el espesor inicial, la longitud inicial que tiene el material es de 1.5, siendo el resultado en ese paso de deformación de 1.87. Como vemos, el material incrementó su longitud pasando de 1.5 a 1.87 metros. En forma consecutiva, en la siguiente paso de laminación, el material nos quedó entra en 24 milímetros, sale en 19 milímetros de espesor con la longitud que nos quedó en la pasada anterior, y con esto se incrementa nuevamente la longitud, siendo ahora de 2.33 metros. Y en forma consecutiva, este cálculo se va realizando en forma consecutiva con las variaciones de espesor que se experimentan en cada paso, la variación o incremento de longitud, y nuevamente vemos que en este tercer paso el material ya se fue casi a 3 metros, siendo 2.91. En forma consecutiva, la siguiente pasada nos queda en 3.63 metros, en la quinta pasada 4.53 metros y en la sexta pasada en 5.66 metros. En esta forma pues ya tenemos los cálculos que se solicitan. Cuánto fue el incremento de longitud en cada paso, pues aquí lo vemos, el material va incrementando su longitud pasando desde 1.5 metros al inicio del proceso hasta 5.66 metros. El siguiente inciso es el inciso C, que se refiere a los cálculos de la carga, del par y de la potencia de laminación. Aquí en forma matemática, los modelos que se requieren para estos cálculos. De igual forma necesitamos calcular la longitud proyectada al arco de contacto y tener como información para esta actividad las propiedades del material cuando se está siendo trabajado en frío. Estas se obtienen de tablas de las propiedades de los materiales, siendo la constante para este material que estamos trabajando de 140 megapascales y el exponente n de 0.25 megapascales. Procediendo a la solución, pues lo que necesitamos para el tercer paso que nos piden, ahí hay que considerar el espesor que se da en esa tercera pasada, la variación de espesores en esa pasada, y tenemos que la deformación real que experimenta el material va a entrar en esa pasada en 19.2 milímetros y va a salir en 15.36, siendo la deformación de 0.223. El signo negativo lo que nos indica bajo este modelo matemático es que es una deformación en compresión, y efectivamente estamos pasando de un espesor de material de 19 a 15.36. Por lo cual el signo negativo no tiene un efecto en cálculo, simplemente nos indica que es un efecto compresivo. Si fuera tensión nos daría un signo positivo. El esfuerzo que tenemos
que aplicar o con el que hay que vencer la resistencia que tiene el material está dado justamente por la constante. El modelo matemático sería este. El esfuerzo es K por la deformación que experimenta el material a la N. K es la resistencia del material, la N también es el exponente de este material, y entonces tenemos 140 por 10 a la 6, porque son megapascales, multiplicado por la deformación que estamos aplicando en este paso de laminación y por el exponente de 0.25. Y el resultado nos da de 96.206 megapascales. Este es el esfuerzo que se tiene que aplicar para realizar esta deformación. Otro cálculo adicional es la longitud proyectada del arco de contacto, que está dada por el radio del rodillo, el espesor inicial menos el espesor final que se experimenta en esa pasada, siendo de esta forma que el radio del rodillo es de 35 por 10 a la menos 2 metros, el espesor en el cual inicia el material en esa pasada, 19.2 metros, menos el espesor final, y tenemos que este cálculo nos da 0.0366 metros, siendo necesario para el siguiente cálculo, que es la carga. La carga está dada por una constante de 1.2, el esfuerzo que se genera en el proceso por el ancho y la longitud proyectada del arco de contacto. Sustituyendo los valores calculados previamente, 1.2 la constante, el esfuerzo de 96.206 megapascales, el ancho de material, que fue dato en la parte inicial, 0.5 metros, y la longitud proyectada del arco de contacto de 0.366 metros. Y lo que tenemos aquí que tendríamos en los cálculos, al realizar este cálculo, 2.113 meganewtons. Recuerden que newton metro o pascal es newton sobre metro cuadrado, y entonces tenemos que es newton sobre metro cuadrado, y estos metros nos dan también las unidades con las que se van los metros cuadrados de los pascales, y que nos quedan megapascales el resultado. Asimismo, el par de laminación es un modelo muy simple. Ahora es la carga de laminación, que es el resultado de este cálculo, por la longitud proyectada del arco de contacto. Ya tenemos los dos valores, y entonces el resultado es de 0.773 megajoules. Es el par que tiene que aplicar este laminador para deformar este material. Y finalmente la potencia que tiene que aplicarse para realizar la deformación en esta pasada de laminación. Lo tenemos aquí, el modelo matemático es este, es el par de laminación por 2πn, que es la velocidad angular, entre 60 para que nos dé segundos, y entonces tenemos el resultado, el par de laminación, 2pi por las revoluciones a las que gira el laminador, 120 entre 60 para que sean segundos, y entonces nos queda newton metro sobre segundo, que son los watts, y siendo el resultado 9713 megawatts, los necesarios para realizar la deformación en estas condiciones, de 19.2 a 15.36 milímetros. Esto es para la tercera pasada. De forma similar para la cuarta pasada, ¿sí? Hacemos los mismos cálculos. Tenemos la deformación en esa cuarta pasada, en donde el material pasa de 15.36 a 12.28 milímetros. La deformación nuevamente nos da este valor. El esfuerzo, dado que es el mismo material, simplemente está variando la deformación, nos da ahora 96.28. La longitud proyectada para esa pasada, en donde vemos que efectivamente está calculando las condiciones de ese paso, nos da 0.328 metros. Y siendo así, usando el mismo modelo de carga de laminación, 1.2 la constante, el esfuerzo
96.28, el ancho del material, dado que se considera despreciable en estos cálculos de laminación, y el par de laminación. Y ahora tenemos que para deformar el material se requiere 1.89 meganewtons. Si regresáramos, comparamos que en el caso anterior el resultado nos dio de 2.113 meganewtons, ¿sí? De igual forma, el par de laminación, ya siguiendo los cálculos, la carga de laminación por LP, que es este resultado, tenemos 0.621 megajoules, y la potencia, nuevamente, el par de laminación por la velocidad angular, que es 2pi por los 120 revoluciones a las cuales gira el laminador, nos da que la potencia es de 0.78 megawatts. Y bueno, con esto terminamos el cálculo para este ejercicio. Gracias.